¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por hacer el favor de sintonizarnos nuevamente en esta emisión de Charlas Pedagógicas. Hoy, lunes 26 de agosto, primeramente es importante compartir, ¿verdad? Se llegó ya el tan anhelado inicio de ciclo escolar, creo que sobre todo por parte de los padres de familia. Y pues una realidad que va a ser el tema de la emisión de esta tarde es precisamente cómo afrontar un divorcio cuando se tienen hijos pequeños. Y quisiera iniciar compartiendo con ustedes que hacen favor de sintonizarnos tanto por Facebook como por radio, que cuando los padres de familia se separan, que es digamos el momento previo a lo que es como tal ya el momento de divorcio, es muy común que los niños experimenten confusión, algunos momentos de dolor, de inseguridad, momentos de ira, amargura. Consideran que la comunicación que se tiene entre los padres de familia, entre ellos y respecto del hijo o la hija, es también muy nulo. Hay inclusive hostilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando andan con la frase trillada, ¿no? De como bolita de ping pong, la niña o el niño de un lado hacia otro, es decir, el papá o la mamá pelean y en esta confusión el niño no tiene, ¿no?, un lugar fijo o un momento estable. Y mucho de esto lo van a manifestar en situaciones que los padres de familia detectan que es rebeldía, que es inclusive indiferencia, una apatía, aún siendo niños pequeños, porque precisamente por su edad no logran comprender en sí cuál es el motivo por el cual, digamos, la pareja decide ya no continuar, en este caso ya sea casados o viviendo, digamos, juntos. Y por el otro lado también va a haber situaciones donde va a ser también muy común que los niños llegan a fantasear con que pues transcurrirán un par de semanas, algunos meses, que solamente pensemos un momento pasajero, que los padres de familia tendrán un tiempo, ¿no?, digamos, intermedio, ese lapso donde se distancian, pero que al transcurrir, ya te decía, unos días, semanas, algunos meses, quizás un año, van a regresar. Y esta situación también vamos a observar que puede ser un punto de desgaste importante para el niño, sobre todo cuando los padres de familia, insisto, se enfocan nada más en las situaciones que conciernen a nivel de adultos y se olvidan de la parte más importante, en este caso de la pareja, ¿no?, que es precisamente la hija o el hijo. Si esta situación suena hasta este momento complicada, imagínate cuando son 2 hijos, 3, 4, una cantidad de número distinta a uno. Diferentes miembros de la sociedad, me refiero a diferentes generaciones, tratan o consideran que es mejor que durante el proceso tanto de separación como cuando ya se cristaliza esta a partir de la firma de un divorcio, es importante estar comentando a los niños, de acuerdo, insisto, a su edad, qué es lo que sucede, ¿no? Y en este caso sería, pues ya mamá y papá no se entienden, sí se quieren, pero ya de otra manera. El hecho de que quizás los beneficios del divorcio serían, pues, tener una convivencia más pacífica, el explicar, es sobre todo lo que se resalta, tener comunicación con ellos. De hecho, desde el área psicológica se concibe a los padres de familia como los pilares. Ya compartiremos cuál es la función que tiene la figura materna y la figura paterna en la cristalización de la personalidad de los hijos, y entonces son un soporte importante. Por ello aquí recae otra vez la necesidad de poder compartir con una conciencia de la edad que se tiene y de los motivos en sí reales por los cuales se toma ya la decisión de esta fractura en la pareja, sobre todo decíamos para tratar de que en la medida de lo posible los niños no estén ahora sí que sin rumbo, porque de hecho en otro momento te voy a compartir, hay un libro muy bueno que lo puedes encontrar en digital en internet, que es precisamente escrito por un psicólogo psicoterapeuta,
y precisamente ya te compartiré cuál es la concepción que él tiene a partir, es de hecho el mexicano, de mucha experiencia de tener un sinfín de parejas que asisten a su consultorio, vaya, para un trabajo terapéutico, y él describe o se da cuenta que el problema en sí no es el niño, o no es como tal la situación que se vive, sino más bien el manejo que los adultos dan, o que bien no dan, a esa situación. Un asunto importante también es tener cuestiones estadísticas. Me di la oportunidad de revisar un tanto lo que INEGI maneja desde 1980 para acá, y pensaríamos desde la cuestión, por ejemplo, sociológica, cómo el tomar la decisión de un divorcio o el que una pareja decida divorciarse llegó a ser motivo de tabúes, que era pues precisamente te casas con una sola persona y es para el resto de tus días, no tienes, por ejemplo, como mujer la capacidad de decidir un hasta aquí, porque precisamente es la cruz de la parroquia y tantas cosas, ¿no? Que te digo, a este tiempo ya son obsoletas, que más o menos en esta época de los 70 a los 80 todavía quizás es un motivo en aquel tiempo factible. Y resulta que en 1980 precisamente de 100 matrimonios existían solamente 4 divorcios. Para el 2011, de 100 divorcios, de 100 matrimonios, perdón, se registran 16 divorcios. Si te fijas, la cifra ya se dispara. ¿Qué sucede para el 2012? A nivel nacional se tiene un registro de 99.509 divorcios. Y el último dato que existe es de 2013, donde ya se presentan 108.727 divorcios. Entonces imagínate, solamente en los 80 de 100, 4 parejas decidían como tal ya disolver, en este caso, pues todo compromiso, ¿no?, de pareja a partir de 4 divorcios. Y vemos a 2013 ya son 108.727 a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Te digo, mucho implica, considero, el aspecto del cambio psicológico, en este caso pues a partir de cómo se concibe, por ejemplo, el matrimonio, cuáles son las causas también de lo que es el divorcio, el hecho de darse cuenta que aunque socialmente sí llegó a ser todavía señalado o muy apuntalado el momento en que una pareja decide separarse o bien divorciarse, a este tiempo, te digo, ya del 2010, 2011 hacia acá, pareciera ya más bien buscar la funcionalidad o esa nueva forma de familia que se va a conformar, y no tanto a partir, ya te decía, del famoso qué dirán. En cuanto al libro que te compartía, Juan Pablo Arredondo es un psicólogo, psicoterapeuta, y te digo, estaría bien que te dieras la oportunidad de en algún momentito buscarlo en el navegador de Google. Se llama Separación y Divorcio, cómo no afectar a tus hijos. Y ya te decía, dice que él ha tenido un sinfín de personas que asisten precisamente a su consultorio, donde los adultos se muestran aparentemente muy preocupados de cómo es que el divorcio puede afectar a los hijos o de qué es lo que puede ocasionar en ellos. Y resulta que después de que ya asiste, digamos, la pareja primero a trabajo terapéutico y se sigue en un proceso de evaluación con los hijos, resulta que se da cuenta que la mayoría de los niños tiene un fuerte desgaste, ya te decía, pero a partir de la manera en cómo se manejó la separación, que en este caso es una de las personas que conforman la pareja, decir que hay otro integrante por el cual mamá o papá deciden terminar la relación, o el hecho de que no sirve para nada, o de que no era lo que esperaba, o argumentos que sé que a lo mejor pues es como tal lo que tú sientes, o como percibes el momento, pero que perdemos de vista que es inclusive un lenguaje o muy elevado, o en este caso hasta agresivo, muy ofensivo. Y entonces imagínate, pones a tu hija o a tu hijo en un plano de querer, pues desde tu argumento, estar enjuiciando a esa persona que es mamá o papá del mismo, pues imagínate con qué lo pones a competir, ¿no? Por mucho que tu argumento como el esposo o la esposa sea válido, para el hijo es incomprensible, porque pues si es tu esposa o fue tu esposa, tu esposo,
pero es su mamá o su papá. Entonces esa figura, aún con todos los defectos, para ella o él es un pilar, ¿no? Entonces dice, realmente la bronca o el problema acá no es que la gente se separe o se divorcie, pero el asunto es que más bien se tomen un tiempo en lo previo a tomar la decisión y bien, en cuanto se decida, buscar luego el acompañamiento de un profesional para que precisamente la situación se procure llevar de la mejor manera. Lo delicado acá es cuando este manejo o esta dinámica no suele ser la mejor manera posible, se registran sobre todo niveles de ansiedad. Y esto se puede ver reflejado en muchas situaciones. Por ejemplo, niñas o niños que comen demasiado, es una manera de estar llenando, digamos, el aspecto emocional. Puede ser también perturbaciones al momento de dormir. Mucho implica, pues, ¿no?, la dinámica que se tenía cuando la familia o la pareja aparentemente vivía todavía en un aspecto, en un sentido funcional. Tiene que ver también con el hecho, por ejemplo, cuando son demasiado pequeños, de llevar otra vez o de llegar a la regresión donde, por ejemplo, se orinan en la cama. Entonces son muchos mecanismos que el cuerpo trabaja, te digo, a manera de defenderse o de manifestar, pues, ¿no?, que no se está de acuerdo con la situación que se está viviendo. Respecto del manejo de cómo poder hablar a los hijos, precisamente te digo, sobre lo que es el proceso, pues, ¿no?, de separación o de divorcio. De hecho, lo recomendable, ya te decía, es que primero asista a la pareja como tal, y me refiero a ni la mamá de ella, ni la mamá de él, ni los testigos, ni las personas anexas, ¿no?, involucradas, simplemente la pareja como tal, y en otro momento los hijos o el hijo, la hija, por separado, porque la idea es precisamente contrastar cómo está viviendo la situación una parte, la otra, y al final así como la cuestión legal, ¿no?, ya se encara y entonces se llega a una nueva solución o a una nueva reestructuración. De hecho, te digo, estamos ya tan abiertos o ha evolucionado tanto a nivel social en nuestro país la forma de concebir familia, al punto de que pues ya estamos en la transición de aceptar o de ser más sensibles, inclusive a las parejas, ¿no?, que son de mismo sexo, que aunque a lo mejor biológicamente no tienen la posibilidad, cuando son dos mujeres o dos hombres, de procrear hijos, pero bien cuando optan, por ejemplo, o por una inseminación, o en el caso cuando son varones, por una adopción. No deja de ser una familia, e inclusive se llega a cuestionar también si la educación o la ideología que van a dar ellas o ellos a esa hija o hijo pudiera ser la más correcta o la más sana, cuando logramos ubicar que hay parejas que tienen dinámicas demasiado complicadas, que inclusive a lo mejor por situaciones de no querer compartir bienes materiales o por ya un ajuste de cuentas medios extraños, deciden seguir juntos. Y pareciera entonces que los hijos de estas parejas, del primer caso cuando son del mismo sexo, tienen posibilidades de crecer de una forma más sana respecto de las otras parejas. Vamos a realizar el primer corte musical y en un minuto continuamos.
pues ahí. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión. El tema de esta tarde es un tanto complicado, polémico, muy difícil en todos sentidos, y es cómo afrontar precisamente un divorcio cuando se tienen hijos pequeños. Ya decíamos los motivos por los cuales una pareja tanto decide casarse o en este caso vivir inclusive en unión libre no deja de ser un compromiso en pareja, y el momento de separarse o de un divorcio, todas las razones o los motivos son válidos. Pensaríamos también en que lo más complicado, ya decíamos, nos propone Juan Pablo Arredondo, psicólogo mexicano, psicoterapeuta, que lo más recomendable, o en base a su experiencia, inclusive en varios años ya de atender gente en consultorio, y llegar a la conclusión de que no es tanto como tal el asunto de que la pareja decida separarse o divorciarse, sino el conflicto mayor radica en la manera en cómo se lleva este proceso. Ya decíamos, cuando hay un desgaste en el niño, donde hay señales muy perceptibles, muy evidentes, que quizás pasan, déjame decirte, aún desapercibidas, por el asunto de que los adultos tienen algo que resolver o esta dinámica más desgastante todavía, y quedan los hijos de lado, ¿no? O se hacen aparte. El asunto sería, ya te digo, poner atención a, hay muchas regresiones, es decir, si tiene tu hija o tu hijo 7 años, tiende a poner actitudes o conductas de cuando tenía 2 años, 3, 4, es normal, por el hecho de que manejamos ansiedad, manejamos estrés, tenemos perturbaciones, dificultad para dormir. No olvidemos, en la primera parte de recién iniciamos la emisión, se decía mucho es la añoranza de los niños, y es también una situación pues real. Tienden a estar en un periodo de fantasía, es decir, ojalá mis papás se reconcilien, ojalá mis papás vuelvan a ser novios, o el hecho hasta ellos ideal, ahí es donde dobla a los adultos, ¿no? La inocencia de los niños, o cómo no logran ellos inclusive llegar a concebir a qué nivel está la situación, que llegan a decir, oye mamá, y si pues te invitas a mi papá a cenar, y haces y vuelves y te vistes y no sé qué, así como cuando tú platicabas que eran novios, o sea, el asunto, los niños quieren volver a afianzar a la pareja, ya decíamos, por el hecho de que ellos pues son el pilar básico, ¿no? De hecho, te decía, en el asunto psicológico se dice que la figura de la madre es quien viene a dar toda la cuestión de la seguridad. Es decir, pues hubo un periodo de 8, 9, algunos casos, ¿no? 7 meses del proceso de gestación o el embarazo, nace esa hija o ese hijo, y el periodo de amamantar es el primer momento externo al embarazo, donde ese vínculo se hace más fuerte o se refuerza, y entonces mamá es el agente o la encargada de toda la cuestión de la seguridad. Pero muchos nos dicen en la escuela, por ejemplo, analizar el momento donde mamá tiene en un extremo, pensemos a esa hija o ese hijo, papá está del otro lado o frente a ellos, y llama, ¿no?, a esa hija o a ese hijo para que inicie pues a dar los primeros pasos. En ese momento se evidencia que la figura de papá también es importante, porque el hecho de que ella o él dé esos pasos hacia papá son en gran medida motivados por la mamá, y entonces mamá da seguridad y papá viene a dar esa certeza o la correcta toma de decisiones. Sé que el comentario que acabo de hacer puede resultar o un tanto complicado, o que digas, ay, qué disparate se está diciendo, ¿no? El asunto es cuando como pareja ya no logras entenderte o la decisión está tomada, no hay problema. La invitación aquí radica, a la medida de lo posible, o si es que la situación permite, tratar de tener la mejor comunicación, porque como ya te acabo de comentar, ambas figuras son importantes. Y sobre todo a una edad infantil se llega a considerar más o menos el periodo de los 7, los 9 años, si hasta ese rango de edad no trabajaste algo en cualquiera de los aspectos, te digo, sea en lo físico, sea en lo emocional, sea en la cuestión mental, la cuestión de hábitos, o sea, todo lo que va a implicar en un futuro la vida de tu hija o tu hijo, déjame decirte,
ya no habrá quizás otro momento con la misma pues disposición o con la misma inocencia o inclusive con esa pulcritud en el buen sentido de la palabra, es decir, se llega desde la pedagogía a concebir a esos niños como un agente en blanco, ¿no? Es una libreta lisa, imaginemos como una hoja de un cuaderno de dibujo y tienes tu mamá o papá el poder de hacer obras de arte con ellos. Pero si no hay la atención, por el mismo lado puedes crear algunas personas que con el tiempo tú mismo te das la oportunidad de observar y dices, ay caramba, ¿qué hice, no? Sí faltó platicar, sí faltó que me acercara, sí faltaron los abrazos, sí faltaron los regaños, faltaron los límites. En algunos momentos se llega a cuestionar que eres mal padre o mala madre por el hecho de a lo mejor un pellizco, una nalgada. Déjame decirte, si hay situaciones que de plano lo ameritan, pero hablamos que es una en un millón, tampoco el hecho de estar golpeando a los hijos, ¿no? Respecto de otro asunto que me llamó mucho la atención al consultar hace ratito la página de INEGI respecto de este tema, pudiera ser otro factor importante por el cual la gente decide separarse o en este caso divorciarse, y te digo, me llama mucho la atención porque en 1980 dice que el periodo límite para conformar una pareja eran los 18 años. Es decir, es muy común o era muy común en muchos lugares de México que las parejas se conformaran a partir de una chica de 15 años con un chico de 18, una chica de 17 con un chico de 20, o sea, más o menos el periodo de los 15 a los 20 años de edad. Y resulta que el último censo que realiza INEGI en este aspecto dice que para 2013 es muy común que los varones asuman compromiso en una edad mínima de 30 años. Es decir, la mayoría de los hombres que deciden conformar pareja tienen mínimo 30 años de edad. Y según aquel censo dice que las mujeres se encuentran o nos encontramos en 27 años. Inclusive se le preguntan a mexicanos cuál es la diferencia de edad que se tiene entre ella y su pareja, y se dice que son de 3 a 5 años de edad. Entonces pensamos que al menos desde lo psicológico asumiríamos ya hay una madurez, hay una decisión, ya se tiene un proyecto de vida, inclusive te digo, vamos para allá. ¿Cómo nos encontramos en el asunto de escolaridad? Que ese también llega a ser pues otro motivo, ¿no? Por el cual se decide disolver la pareja, sobre todo entendiendo, te digo, que para todo hay un tiempo, y puede ser, en la siguiente parte de la emisión, que pudiéramos tratar de generalizar cuáles son los principales motivos por los cuales las parejas toman esta decisión, y en algún momento va a salir a reducir el hecho de que el ingreso económico no es el suficiente, o el hecho de que a lo mejor estás con una persona y sobre la marcha de seguir estudiando, de conseguir un mejor trabajo, encuentras a alguien más afín a ti respecto de la persona que tienes por pareja. Y te digo, más que enjuiciar, es un hecho que dices, a ver, vamos a tratar de hacer, ¿no?, una regresión a cómo se consolidó la pareja, cuántos años tenían, todo el entorno bajo el cual decidieron asumirse como tal, y entonces encontraremos que pues sí hay razones, ¿no? Y te digo, más que decir si son buenas, son malas o el satanizar, simplemente es una cuestión, te digo, lógica. 80% de las personas a este 2013 que deciden casarse, o en este caso conformar compromiso a partir de unión libre o demás, tienen mínimo ya estudios de nivel medio superior. Es decir, la mayoría cuenta mínimo con lo que es preparatoria, y el 20% de ese 100 tiene ya nivel superior. Y de hecho vamos a encontrar acá también que va a ser ya muy común el hecho de que la mujer esté activa. De hecho, en algún tiempo, ahora unos 5 años atrás más o menos, me llamaba mucho la atención cómo inclusive las mismas mujeres llegábamos a poner resistencia ante el momento donde los hombres empiezan con un fenómeno de decir, bueno, o sea, quieren ustedes estar activas en lo laboral, pues vamos a hacer un intercambio de papeles, ¿no? Y entonces son las mujeres las que salen a trabajar
son las mujeres quienes se preparan, son las mujeres las que tienen una actividad, por decirlo en alguna expresión, fuera de las cuatro paredes de un hogar, y hay hombres que toman la decisión de entonces que ella sin problema se realice y él quedarse, por ejemplo, en casa, llevar a los hijos a la escuela, el hecho de poder atenderlos, hacer las labores del hogar. ¿Y cuántas mujeres pudieron a lo mejor también por eso decidir disolver el matrimonio, ¿no? Porque pues ¿cómo quieres un hombre o de qué te va a servir un hombre o qué sentido tiene tener un hombre que se dedica, y así lo decimos o lo dicen algunas mujeres, no nada más a lavar, nada más a trapear, nada más a atender hijos, cuando nosotras mismas hemos hecho ya esas labores? Y precisamente puede ser uno de los motivos por los cuales decimos quiero seguirme preparando, quiero ya estar activa en lo laboral, quiero en este caso un futuro o un proyecto de vida distinto para los hijos. Y entonces hay otra situación ahí también de contradicción, te digo, y esta cuestión escolar también es una situación que dispara respecto de la época de los 80, donde a lo mejor las mujeres no iban a la escuela, o muchas de nuestras abuelas, por ejemplo, y con mucho orgullo en aquel tiempo, ellas lo dicen a esta realidad, nada más hicieron la primaria, ¿no? O se quedaron en tercero o en cuarto de primaria en aquel tiempo, de las épocas de los 50, los 60. Y ahora te digo, ya es muy común, ahora en el fin de semana que estuvimos por allá en una grabación decían, el cerca del 80-85% de las personas que estaban terminando educación superior, fuese licenciatura o maestría, eran ya mujeres. Entonces el reconocimiento en esta parte a la actividad que hemos tenido nosotras. ¿Qué va a ayudar? A manera de 7 consejos para que, o qué puede ayudar para que las parejas tomen y pueda precisamente la hija o el hijo afrontar de una mejor manera la situación. Primero, el hecho de hablar con sinceridad. Ya te digo, sé que suena a veces hasta como una utopía, que dices qué complicado, ¿no? Querer estar las dos personas y el hijo o los hijos en una mesa e intentar tener un diálogo cuando la dinámica es muy desgastante, pero el asunto sería hablar con sinceridad y explicar los motivos del por qué se toma la decisión, todos los cambios que va a implicar la situación, que esa es otra realidad, si es que se va a vivir en una ciudad distinta, si hay cambio de domicilio, el hecho de los días que se tiene para estar en convivencia con y con, el asunto también de, pues, hay otros momentos donde, en la experiencia donde yo he estado, por ejemplo, de docente en básica, llega a ser hasta muy frustrante para nosotros como maestros observar fenómenos donde llega, por ejemplo, normalmente en 3 días de la semana, por ejemplo, ahora que reanudaron ya actividades las escuelas, a recoger la señora al niño y de repente resulta que hay un conflicto o se dispara todo una situación muy complicada porque llega el papá aparentemente a querer recoger a los hijos y nunca se nos dio la indicación de que no podía por una cuestión legal o demás tomar a los pequeños, y realmente llega a ser, te digo, muy frustrante y muy desgastante también para nosotros. Se ha llegado el tiempo de hacer otro corte comercial y en un momento continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en esta emisión. Antes del corte estábamos comentando cuáles son aquellas sugerencias o si pudiera brindarte algunas estrategias ya específicas, si es el momento en el que te encuentras, o bien si eres, ya te decía, un maestro, un tutor que quiere apoyar precisamente a estos niños en este proceso. Ya decíamos, el primer asunto sería tener que hablar con sinceridad sobre, sin dar más información de la que realmente la edad requiere, del por qué se tomó la decisión, los cambios que se van a suscitar a partir de esta, el hecho de poder, pues, ¿no? Decir que se sabe o se asume que para la niña o el niño no es sencillo, que hay dolor, que hay enojo y demás, pero que va a ser lo mejor, que la convivencia y demás se va a procurar sea pues más armónica respecto de cómo aparentemente están viviendo, ¿no? A este momento. Otra, es muy común que ante este momento los niños muestren negación o el hecho de que se enojen, de que ya no quieran hablarle, por ejemplo, a la mamá si es quien toma la decisión, o que se molestan con el papá porque es el que a lo mejor de momento no da batalla ante esta decisión de la mamá y toman los niños una postura de indiferencia o de molestia. En este caso sería tratar, te digo, de acuerdo al propio ritmo que vayan mostrando los niños, de hacer la recuperación de los sentimientos de estos. Es decir cómo te sientes ahora, que ya no vivo contigo, no, pues que muy triste me siento yo de la misma manera, pero mira, date cuenta, nos vamos a estar viendo en estos y estos días, yo voy a estar igual día porque al colegio, y vamos a hacer, y vamos a volver, pero no que sea nada más una lista de promesas, sino que lo que tú logres reflexionar con ella, con él o con ellos, sea en una situación real. Si tú le prometes que vas a ir en algunas ocasiones al colegio, no le digas 10, nada más en este caso en algunas ocasiones, y obviamente entre más inmediato lo realices, la figura de tu hija, tu hijo, se va a dar cuenta que realmente eres alguien con palabra, ¿no? Porque sí cumples lo que prometes. El hecho de que ofrezcas el apoyo, es decir, cualquier momento en el que te sientas triste, pues dile a tu mamá y me llamas, o ahora te digo, hay tantos niños ya inclusive con celular, a lo mejor aquí nada más monitorear el uso que hacen de los aparatos, pero pues es otra opción, ¿no? De tener contacto más cercano contigo. El hecho de decirle que esta decisión implica un entorno más sano para ambos. Te digo, sobre todo haciendo conciencia del momento más difícil, sin tampoco puedes estar haciendo como leña del árbol caído, porque podemos disparar reacciones en los niños no muy favorables, pero simplemente te digo, no dar más detalles o mantener muy al margen todo lo que conllevó ya así con detalles, ¿no? A la decisión. Y la parte que yo resaltaría, de hecho es el último consejo, el buscar ayuda. Siempre implica que en este caso, por ejemplo, tu mamá o papá le digas, mira, pues fíjate que a partir de que ya, pues en otro momento te comenté, que me he sentido muy triste y te extraño, y el asunto que hace empático, ¿no? El asunto entre lo que tú has experimentado y lo que experimentan tus hijos, y decir, ¿sabes qué? Mira, estoy yendo con una psicóloga o con un psicólogo y hacemos esto y no sé qué, de manera que inconscientemente vas a despertar en ella o en él la inquietud de querer asistir. Y entonces ya en otro momento, si ella o él no te lo dicen, ya tú planteas la situación y dices, mira, ¿qué te parece si un día me acompañas y vamos y hacemos? Yo sé que todo esto implica que la otra parte muestre madurez. Muchas veces insisto y estoy de acuerdo con el autor de este material que te compartía, recién iniciamos la emisión, requiere como tal, pues sí, de un proceso de madurez, de un proceso de comunicación y sobre todo, insisto, el cuidar todo el entorno de los cambios que conlleva ya haber tomado esta decisión, sobre todo por el asunto del bien común, que en este caso es pues los hijos, ¿no? Son muchas las razones, ya te decía, por las cuales aparentemente una pareja decide tomar la decisión de un divorcio, y curiosamente, al menos acá tengo a la mano 10. Conforme las vayamos revisando, quiero en momentos puntualizarte cuando no se lleva correctamente o no se piensa, inclusive en todo este ambiente o el entorno alrededor de la decisión,
¿Qué es lo que puede disparar conforme transcurran los años y tus hijos crezcan? ¿No? Y muchas veces cuestiono yo a lo mejor también el asunto de la edad, que ya es muy común inclusive estar hasta los 40 años viviendo en casa de los papás, y muchas veces cuando a estas generaciones se les pregunta el por qué no quieren casarse o el por qué no un compromiso, la gran mayoría decimos pues porque no quiero estar como estaban mis papás. Y a lo mejor los papás se quedan así como de, a ver, espérame, pero pues esa fue la historia de nosotros, sí. Pero es que mira, y empezamos los hijos, ¿no? A dar, y dicen que somos bien crueles para eso. Todas las razones que aparentemente nosotros consideramos son válidas, ¿no? Y es que hay mucha posesión, es que hay muchos celos, es que tú controlabas esto, y es que tú lo otro, quién sabe qué, y no sé qué. Cuando mucho de eso, insisto, desde lo psicológico es el fiel espejo de los miedos de los papás, o de cuando papá, por ejemplo, cede ante tanta situación demandante de mamá y dices que yo por no pelear hacía lo que me pedía. Error, porque o bien se vuelven hijos muy demandantes, o te digo, en la contraparte o en el otro polo se vuelven personas demasiado inseguras, y entonces dicen, estar con una persona que me diga, con una persona que me reclame, con una persona que no me deje, con una persona que no sé qué. Entonces sí va a tener, digamos, factura esa decisión. Y curiosamente el primer motivo se dice o son los celos o son la infidelidad. Y entonces se dice, cuando una pareja como tal se consolida, no deja de ser un contrato. Y este contrato es así como el cúmulo de muchos ingredientes. Y va desde la confianza, la comunicación, el hecho de tener un vínculo ya en común, el hecho de la práctica de valores, el respeto y demás. Pero cuando se rompe por X o Y motivo, que normalmente te digo, yo creo mucho parte de la mala comunicación o de no tener inclusive comunicación, se llega a asumir o aparentemente desde una sospecha la infidelidad o los celos, o bien cuando hay parejas que como tal dicen, pues sí, sí falté, o sí, sí tengo otra persona, y aún así, porque también eso es súper complicado, las parejas deciden aparentemente continuar. Y la mujer o el hombre dicen, yo perdono, yo pues por mis hijos, y varias cosas que te digo, sobre todo en el ámbito psicológico, decimos, ay, ¿cómo deciden aparentemente seguir viviendo así cuando eso no es vida, ¿no? Te digo, pero mucho es también ya cuestión generacional. Segundo motivo por el cual las parejas deciden ya disolver vínculo, dicen que es el aburrimiento, ¿no? Y es cuando comenzaron, de hecho, cuando estudiamos desde el asunto pedagógico, lo sociológico, todos los ciclos que tienen las familias, el primero parte, ¿no? Desde esta situación del enamoramiento, cuando son novios, cuando se consolidan, cuando deciden casarse, y llega un momento, sobre todo cuando los hijos se van, que llegamos a este tenor del aburrimiento, y es pues básicamente la frase trillada que ya tú reconoces de nos ganó la rutina, ¿no? Entonces, como estábamos tan acostumbrados X cantidad de tiempo a levantarnos a las 5 de la mañana, a que él, por ejemplo, no se sacaba a pasear el perro, o sea, cosas ya muy concretas, tú como mamá alistabas a los hijos, preparabas desayuno, los subías al automóvil y todo así como hasta con horarios y tiempos y todo, te digo, así tan marcado, que hay demasiada euforia, ¿no? La pareja se vuelve muy funcional en base nada más a estos momentos. Transcurren los años y literal llega el punto en que dices, ¿y ahora qué hacemos? Y ese es el otro motivo por el cual, ¿no? Inclusive dice aquí que entran en conflicto las parejas cuando o bien los hijos crecen o cuando ellos ya están activos en un ámbito profesional. Es decir, aquellas familias donde los hijos se van a estudiar, por ejemplo, muchos jóvenes que vienen a estudiar acá a Morelia, que dejan a las familias en algunas comunidades o muy cercanas aquí a la capital, o bien inclusive que son chicos de otros estados, y las familias se quedan, ¿no? Aparentemente toda la semana, o dependiendo de los lugares en donde vienen jóvenes que regresan a su casa cada 22 días, cada mes, cada X cantidad de meses, y las parejas pues realmente pierden objetivos, porque insisto, mucha de la actividad o la funcionalidad que tienen es solamente cuando los hijos están presentes, ¿no? O que dicen literal, ya cumplí, pues ya punto y aparte. Siguiente ingrediente va relacionado, o el siguiente aspecto mucho con el primero que te decía, la falta de comunicación. Y es te
te digo, mucho experimentamos los docentes o quienes estamos en el área psicopedagógica, el observar cómo es que las parejas, por ejemplo, según ellos conviven, y es el nada más una persona estar activa a partir de preguntas, de dar propuestas y demás, y la otra persona se limita a decir, ajá, sí, no, o bien ya nada más miradas, que ya la misma pareja dice, pues yo sé que cuando levanta la ceja derecha es un sí, cuando me voltea la cara es un no, cuando azota la puerta ya se molestó y dices, pues eso qué. Y imagínate, a los hijos a qué los habituamos, ¿no? Entonces cuando ellos a su vez toman, ya te decía, desde la funcionalidad de las dos figuras, mamá y papá, cómo es que ellos se desenvuelven. Entonces llegamos a reclamar o a reprochar las decisiones o las actitudes que tienen, pero insisto, no es más que el reflejo de cómo vive la pareja. Y entonces falta de comunicación nos lleva a interpretar de mala manera las situaciones, o bien ya deseamos el diálogo, va a ser esa piedra angular de todo punto de convivencia, sea entre la pareja, entre mamá con los hijos, entre el papá con los hijos, entre los mismos hijos. Y entonces, pues mucho tendría que ver con estar promoviendo siempre, ya te decían, recuperar cómo les fue hoy, qué hicieron, qué van a hacer mañana, qué tienes que hacer en esta tarde, el ya vete a dormir, sobre todo siendo muy pequeños, por ejemplo, en la noche, recuperar la lectura de algunos cuentos y demás. En otro momento vamos a tener a una chica invitada que es muy buena en esta área. Y el siguiente punto, y también es muy cruel, pero creo que sí llega a ser un motivo válido en algunas parejas, cuando dicen, pues literal se acabó el amor, ¿no? Ya no nos amamos, ya no sentimos como que hay algo en común, y entonces pues mejor decimos cada quien por su lado. Y el asunto es que muchas veces no es como tal que no hay amor, sino simplemente que ya son demasiado evidentes las diferencias entre las dos personas. Y entonces te digo, ante esta incapacidad de no poder dialogar, de no poder decir al otro qué se quiere, qué se tiene, el asunto de inclusive perder todo el romanticismo y todo el que fue el momento pues tenor, cuando la pareja como tal tuvo un cortejo y demás, pues deciden ahora sí que, pues, de forma muy tajante, cada quien continúa el camino por separado. Llegó el momento del último corte y en un minuto continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre cómo afrontar un divorcio cuando se tiene en la familia hijos pequeños. Y antes del corte alcanzamos a abarcar 4 de los 10 principales motivos aparentemente por los cuales las parejas deciden o bien separarse o bien llegar, en este caso como tal, ya a la disolución de la misma a partir de lo que es el divorcio. Y para recuperar rápido, decíamos cuando hay la presencia de celos o infidelidad, cuando ya la pareja llega como tal a un momento de monotonía o a esto que denominan ellos aburrimiento,
cuando no hay como tal una comunicación entre la pareja y cuando reconocen que ya se terminó el amor. Entonces que ya no hay como tal toda esa magia, toda la pasión, toda la parte del romanticismo, todo lo que implicó el cortejo. Y llegamos al quinto motivo, que es básicamente la intolerancia. Entonces, literal, no puedo ni verlo, no quiero escucharlo. Decía una chica en una ocasión, me enerva, y ya cuando dijo enerva, dije, si habla en serio, ¿no? Dice, siquiera de que lo nombran o ver en tu hija o en tu hijo la cara de la otra persona, y digo, uno del otro lado disfruta, ¿no? Y digo disfruta en el sentido que dices, ay, 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 o sea, entendí ya el por qué, ¿no? Y te digo, más que juzgar, dices, insisto mucho, parte de la cuestión de la comunicación. Cuando le dices, oiga, ¿y por qué es que olía súper mal? Bueno, y alguna vez le dijo que a usted cuando se conocieron o cuando le pidió ser la novia o la esposa, lo que más le conquistó fue, por ejemplo, el aroma al perfume, el aroma al jabón. No, pero él ya sabe, bueno, pero insisto, después de X o Y momento de vida juntos y del mismo proyecto que va teniendo la pareja, a veces esas cosas, insisto, y no promuevo, ¿no? A la gente que no se baña, pero llegan a ser detalles que el mismo chico a lo mejor o el señor en otro momento dice, bueno, es que yo procuraba ya no poner a lo mejor tanta atención en mi aspecto personal cuando mi funcionalidad era trabajar 3, 4, 5 horas más para proveer en lo económico, o ya no, no sé, tomarme un tiempo en el taller o según el trabajo que se tenga para llegar en inmediato a casa. Y muchas de estas razones ni él las comparte ni ella las recupera. Y nada más nos enganchamos o nos anclamos al momento de que él llega muy sucio y de que ella ya no, como decía esta persona, ¿no? Ya le enervó siquiera verlo, tenerlo cerca o escuchar el nombre. Entonces, fíjate nada más el motivo de la intolerancia. Sexto factor, la crisis económica. Y aquí recuperaba, te decía, para quienes apenas nos sintonizan en este momento, que al revisar en esta tarde datos más recientes del INEGI, nos dicen, ¿no? Que como tal, las parejas se están consolidando hasta el último censo realizado en 2013 en una edad promedio mínima en los varones de 30 años y en las mujeres de 27. Es decir, ya es más longevo el asunto al momento de decidir consolidarse como pareja. Y entonces la crisis económica viene cuando, te digo, el proyecto de vida tiende obviamente a transformarse cuando los hijos van creciendo en lo cronológico. ¿Por qué? Por el hecho de que ya hay escuela, hay médico, hay necesidades ya de varios tipos, donde son 4, 5, 6 personas quienes conforman la familia y obviamente implica un gasto, ¿no? Y cuando la pareja, una de las personas de la pareja se queda, por ejemplo, sin trabajo y toda una serie de factores, ¿no? Que pueden llevar a crisis. Séptima crisis, la crisis personal. Y entonces acá es donde la gente se replantea y dice, bueno, ¿qué hice? ¿Qué decidí? Pues cómo me agarraría cuando decidí decir que sí. Y todo un conflicto donde no piensan que mucho de este diálogo, te digo, que realizamos los adultos es en la presencia de los hijos. Y entonces a veces, insisto, decimos, ay, ¿por qué tal o cual no tiene novia? ¿Por qué como tal no sale? ¿Por qué como tal? Pues simplemente por el motivo, insisto, de que mucho de lo que tú manifiestas es el fiel reflejo en ellos, ¿no? La inseguridad, toda la parte de la impotencia y demás. Entonces poner mucha atención a cómo se manejan las crisis. Siguiente va relacionada de hecho un poco con la tercera que ya compartíamos, incompatibilidad en convivencia. Entonces no quiero estar en los espacios donde tú estás, no quiero convivir con tu familia, no quiero estar con la gente con la que tú convives, como con el problemón económico que tenemos y tú pensando en salir y motivos otra vez donde ya nos mostramos dispares, ¿no? Siguiente punto, y está denominado así, el mal punto de partida. Y es que te digo, llegar a consolidarte ya después de una cantidad de X de años, hacer un alto, lo que me llama mucho la atención es que ante estos momentos siempre hay un momento previo de euforia o de ira, es decir, un arranque, ¿no? Hay un cúmulo excesivo de emociones, frenas de repente, es como ir en una carretera con mucha velocidad, derrapas de repente y en ese momento dices, a ver, espérame cómo llegué a donde estoy, o cómo llego a este punto, a tener 2 hijos, 3,
y a tener en este caso esta pareja, ¿no? A este esposo, esta esposa. Y en este análisis es todo parte de no estar convencida o convencido en aquel tiempo en que se toma la decisión de precisamente emprender camino. Y entonces aquí el punto de reflexión sería, la decisión la tomaste tú sola o tú sola. O si hubo alguna gente, los papás, los abuelos, los hermanos, alguna otra persona cercana que fue, ¿no? Ahí como el refuerzo de anímate, mira, ya si no es ya no y demás. Entonces tomar las consecuencias o la responsabilidad de que estas acciones no es más que la consecuencia pues de ese actuar o de ese decidir. Y por último, se habla de lo que es la competencia profesional, que ya te decía, se llega a pues, percibir también a nivel de México, que ya es muy común que las parejas en un 80% se consolidan con la escolaridad mínima de la educación media, es decir, ya pensemos 8 de cada 10 parejas tienen como preparación mínima la preparatoria y las otras 2 personas que son el restante de esas 10 tienen ya una formación a nivel superior, que pensaríamos la educación superior implica o la licenciatura o maestría o gente inclusive que tiene la oportunidad de realizar algún estudio de doctorado. Y entonces la competencia implica, ya te decía, tengo ubicado yo más o menos un periodo de 5 años hacia acá, donde ya es otra situación a donde todavía mostramos resistencia, por ejemplo las mujeres, y los hombres tienen ya la iniciativa o el papel de querer estar o de decidir estar, por ejemplo, al cuidado de los hijos y con actividad del mantenimiento de la casa, para que sin problema ellas sean las que se inserten. Y de hecho, te decía, el fin de semana tuve oportunidad de observar que de un 100% de personas que estaban egresando de educación superior, licenciatura y maestría, una persona ahí mismo en el evento refería que era un 80-85% de porcentaje de mujeres. Y entonces dice, sí, es una situación real. ¿Cuándo entra la competencia? Cuando ambas parejas, o en el caso, perdón, de la pareja, ambas personas son profesionistas. El hecho de que ella y él tienen, pensemos, un trabajo, si no como tal de la misma profesión y similar, pero están, digamos, pues activos, y de buenas a primeras gana más la esposa. Y entonces en el asunto ya decíamos de la inseguridad, de los celos o de la misma personalidad, en este caso por ejemplo la pareja, dice pues sabes qué, tú dejas de trabajar, ya no te vistes como vas al trabajo, o el hecho de que es un entorno por ejemplo a nivel, no sé, de las ciencias todavía duras, ¿no? La química, las matemáticas, las ingenierías, la física, donde pareciera que hay 5 mujeres en un universo de 100 varones, entonces ¿qué vas a ir a hacer tú a aquel lugar? ¿No? Cuando la chica realmente tiene, o la señora tiene la capacidad y es realmente lo que ella quiere hacer. Y entonces en este momento del siglo XXI dice la chica, entonces una de dos, o me apoyas o sin problema sigo yo camino, ¿no? Y hay en ese sentido también ya bastante pues respaldo con guarderías o escuelas con horarios más prolongados, donde sin problema se sigue la atención se brinda atención a los hijos y puede ella continuar en este caso con el proyecto. Para cerrar con la emisión, te digo, sí quiero sobre todo compartirte, si estás en esta situación o tienes ya un tiempecito en esta situación, el primer asunto importante tengo, y en mi experiencia como docente en educación básica y casi con el corazón en la mano te lo pido, si hay sobre todo términos legales, es decir, cuando hay situación de restricción, cuando la convivencia se torna pues, ¿no? Ya con ciertas condiciones, sí sería importante que lo compartieras en la escuela, por el hecho de que inclusive llegan a citarse a los pequeños, por ejemplo, en el juzgado, y los maestros o las personas que en algún momento tenemos la oportunidad de compartir momentos o tiempo con tus hijos, nos sentimos atados de manos cuando esta situación la observamos, pero ya a partir de un momento muy extremo. Y digo, mamá normalmente es quien recoge a los hijos en la escuela,
y de repente llega un día un varón, que ya después nos enteramos que es por ejemplo el papá de los niños, y hay la dinámica en que no deja, por ejemplo, o se hace todo un argüende, ¿no? Ahí en la escuela, porque la mamá no autoriza que el papá o no quiere que el papá esté presente, pero a nosotros en la escuela nunca nos dieron la indicación de cuál, o nos brindaron, ¿no?, el panorama completo de cuál era la realidad, y entonces al momento de empezar a investigar resulta que si hay una restricción de parte de un juzgado, o jurídicamente si hay una restricción, y dices, entonces aquí el primer jalón de orejas es para los papás, y decir eso no lo cuestionamos como la escuela, pero si estamos en el proceso de reforzar o de procurar a tus hijos, que es ahora sí que el punto común contigo, y no nos avisas, imagínate, ¿no? A dónde llegamos. Y no olvidemos, te digo, son situaciones que no se pueden evitar, no decimos que sea bueno o malo, pero sí hacer mucha conciencia a nivel de adultos de qué es lo que se va a decir, no hablar con mentiras, por favor no des más detalles de acuerdo a la edad de lo que pues realmente la niña o el niño requiere, pero sí tratar en la medida de lo posible, sobre todo tener una convivencia armónica o una relación por lo menos de respeto, ya si no es del todo muy sana, pero mínimo implicar valores como el respeto, el diálogo y procurar las situaciones donde se dé una convivencia por el bien de los hijos. Y no olvides, como última petición, estar al pendiente sobre todo de las manifestaciones de conducta. Es decir, esos momentos de rebeldía, esos momentos donde te contestan, los momentos, te digo, donde hay la tendencia a regresiones, que se orina, que se come las uñas, que tiende a comer demasiado, porque todos esos mecanismos son ahora sí que automáticos en el caso del cuerpo, para tratar de empezar a compensar o la parte emocional o inclusive algunos aspectos propiamente orgánicos, ¿no? Donde no haya el acompañamiento de un adulto y el mismo cuerpo tiende a estar dando ese calor o ese cobijo a los hijos. Te agradezco infinitamente habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos el día viernes a las 5 de la tarde. Te deseo un excelente inicio de semana y también te auguro, si estás en alguno de los niveles educativos que reinició apenas en esta mañana o en esta semana, actividades también. Muchísimo éxito, gracias por sintonizarnos y no olvides, tenemos entonces una cita por acá el día viernes a las 5 de la tarde. Gracias, te mando un abrazo y excelente tarde.